Buenas noches, amigos y amigas, que todos los sábados están con nosotros en este subprograma Derecho y Sociedad. Como siempre, una oferta atractiva, una oferta que le llame la atención a ustedes, estudiantes de Derecho, colegas abogados, los profesores, la ciudadanía en sentido general. Siempre tratamos de estar convocados a reunirnos con ustedes cada sábado a esta misma hora, 7 a 8 de la noche, y por este mismo canal. Hoy, un tema de palpitante actualidad, un tema que se está debatiendo en todos los escenarios de la geografía nacional, pero mucho en los escenarios jurídicos y en los medios de comunicación por los periodistas que han llevado la voz cantante en esta materia. Se trata de la reforma que acaba de aprobar el Congreso Nacional al Código Procesal Penal y que se espera su envío o remisión al Poder Ejecutivo para ver cuál va a ser la actitud del Ejecutivo. Gran parte de la población le está pidiendo que haga uso de la Constitución y que observe el proyecto por algunos artículos que vamos a tratar, y otras partes de la población alegan que el proyecto está bien concebido, que las modificaciones que se hicieron son correctas, que la demanda de la sociedad dominicana y que el presidente debe promulgar y publicar esa ley que modifica el Código Procesal Penal. Y en la noche de hoy tenemos un invitado que no podía ser más adecuado, más adaptado al tema de hoy. Un joven brillante, joven que particularmente yo, ya con PM cronológicamente y con alrededor de 21 años de ejercicio del derecho, califico como una gran promesa para el bienestar del derecho en la República Dominicana. Y esta demarcación geográfica tiene la virtud y la suerte de contar con él. El joven a que me refiero es magistrado, viene de ser juez de paz en este municipio, juez del Tribunal Colegiado y actualmente juez de la jurisdicción de la instrucción, profesor universitario. Su joven edad le ha permitido, producto de su conocimiento, quiero decir, su joven edad no le ha impedido llegar, y el camino que lleva lo va trillando a base de su conocimiento, de su comportamiento, de su entrega al trabajo y al estudio. Me refiero al magistrado Joel. Joel, la gente dice Joel Reyes, por entonces Ureña, ¿no? No, un problema de declaración y de necesidad de estudiar. Sí. Entonces, el magistrado Joel Reyes, o licenciado Joel Reyes, o el profesor catedrático Joel Reyes, como ustedes quieran copiarle ese nombre, al fin y al cabo, una luz del derecho dominicano está con nosotros en la noche. Buenas noches, profesor, magistrado, licenciado. Buenas noches, distinguido colega. Para mí es un placer estar en este programa tan bueno. Y es tan bueno como que no me gusta mucho ver televisión, que no sea de comedia o de documentales, y veo este programa asiduamente todas las semanas. Buenas noches a todo el público televidente que tiene la inteligencia de hacer suyo este programa, que es un programa que afianza y fortalece el saber jurídico en esta demarcación, en esta provincia. Magistrado, nosotros tenemos un Código Procesal Penal que ya data de 2002, en aplicación 2004. Inició en septiembre. Ya tiene 2004. 10 años. 10 años. Justamente cumpliendo su primera década, el Código Procesal Penal, el legislador le pasa la mano. Este código que sustituyó una tradición de más de 100 años,
el Código de Procedimiento Criminal que nosotros aplicamos hasta 2004 lo aplicamos, desde la independencia hasta 2004 son muchos años, y que este código lo sustituyó, pero que como toda obra humana, una legislación va, la realidad material, la realidad de la sociedad, va exigiendo que se vaya adecuando a lo que son los cambios sociales. ¿Y cómo concibe usted que un código, pues no se trata de una ley, un código, en 10 años ya la propia sociedad dominicana haya exigido que el legislador revise parte de ese código? Contrario a la opinión común, yo no entiendo que fuera una urgencia, como se ha entendido, la modificación del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Como toda obra humana, como usted bien ha dicho, es una obra perfectible, es una obra con defecto, es una legislación que tiene cosas que deben ser modificadas, pero de ningún modo era una urgencia. Ahora bien, a lo hecho, ya hemos visto que el legislador tuvo la iniciativa, ya ha sido aprobado en ambas cámaras legislativas y estamos pendientes ya de la promulgación por el Poder Ejecutivo o de la observación, según lo entienda el presidente de la República, y nos ha tocado analizarlo. Usted mismo me ha puesto la escuela, me ha puesto la carrera, he tenido que hacer un análisis rápido y pormenorizado a la vez sobre el proyecto, y me parece que la modificación, al margen de el debatidísimo tema sobre la potestad de las víctimas, de los particulares, de querellarse contra funcionarios públicos y algunos detalles de prisión preventiva y ampliación de plazo, me parece que así a grosso modo es una obra buena, ha sido buena la modificación. Muy bien, pues yo pienso que el parecer suyo, nosotros también compartimos eso. Recuerdo una vez, caminando por las escalinatas del Palacio que ocupa la Suprema Corte de Justicia, un periodista me abordó y me pregunta que qué consideraba del Código Procesal Penal, y dije palabras similares a las introductorias de este programa. Es una obra humana, pero como obra humana hay que esperar que su aplicación práctica sea la que diga, pero como obra humana tarde o temprano habrá que revisarla. Otro punto es que no es nada ni bueno ni malo per se que los códigos se modifiquen, o sea, no es malo que se modifiquen porque se modifiquen rápido. Tengo entendido que la Constitución alemana se ha modificado desde el 45 hasta acá más de 39 veces, y eso no implica que los alemanes no sepan legislar, o que la Constitución es mala, o que el hecho de que estén modificando la Constitución sea para fines particulares, simplemente indica más bien una actividad legislativa activa, valga la redundancia, un legislador que está atento a lo que le toca, y no tiene nada de malo. El legislador, cuando vea que sus leyes, las leyes que hace o que le toca hacer, requieren de modificación, de reestructuración, de reforma, lo que debe hacer es ese es su trabajo, para eso le paga la sociedad. Correcto, y también, magistrado, siento que en el caso del Código Procesal Penal, yo siempre pienso que como se critica esta pieza codificada que orienta el procedimiento de las acciones judiciales en materia penal, pues la gente quiere acusar y ha acusado al código de ser el culpable de los niveles de criminalidad, de la inseguridad, de los fenómenos de la violencia intrafamiliar y de todo esto que golpea a la sociedad dominicana. Y particularmente, no sé usted, yo pienso, bueno, es que un código no es el que va a resolver la problemática de una sociedad. Es un error de la sociedad dominicana, de mi sociedad, esa idea, esa concepción de que el código va a resolver los problemas o que los va a complicar. Quizá nazca esa difamación, porque así se puede llamar lo que se ha hecho con el Código Procesal Penal, que un comunicador famosísimo de la República llama Código Procesal Penal. Sí, lo escucho con frecuencia. Ha habido algo de eso, ha habido una idea de que ese código es generador de una delincuencia cada vez más rampante, que hablando con propiedad y con verdad, el código no tiene nada que ver
sino que todo lo contrario. Este código es un instrumento, el vigente actualmente ha sido un instrumento efectivo para perseguir la delincuencia. Si quieren chequear las estadísticas, el número de condenas efectivas que ha habido, podemos decir que se ha centuplicado desde 2004 hasta la fecha. Muchos procesos usted sabe, porque usted tiene más experiencia de tiempos atrás, antes del código, que la mayoría de los procesos se iniciaban, se metía a una persona presa par de años aún por homicidio, y al 2 años, 3 años se pedía un habeas corpus, que aunque debía teóricamente seguir su curso, normalmente el proceso Eso terminaba ahí. Igual que la fianza. Una fianza y eso se archivaba el expediente. Con este código, si usted lo acusan, usted va a tener definitivamente al paso de cierto tiempo una absolución o una sentencia condenatoria. Es decir, se protege de un lado a las víctimas que saben a quién dirigirse, que saben a qué atenerse, que saben en qué tiempo se le debe de dar su justicia, ¿verdad? Un tiempo razonable, 3 años en el código vigente actual, que hay que darle solución a un conflicto. Y tiene garantía el derecho del acusado, que sabe también que no va a durar con él 100 años persiguiéndole, maltratándole, preso preventivo, ni nada de eso. Que su proceso tiene un inicio y tiene un fin. Y eso se ha logrado considerablemente con la normativa procesal penal vigente en la actualidad. Estoy totalmente de acuerdo en eso, magistrado. Y además, considero que este código, contrario al otro, que él sustituyó en 2002 o 2004 cuando comenzó a aplicarse, es un código que se corresponde con el sistema democrático, porque es un código garantista también, eficaz, porque la eficacia de una ley no solo depende de la literatura, de lo que esté escrito en la ley, también depende de los operadores del sistema, porque mucha gente se queja del código, de la ley tal o esto. No, muchas veces somos los operadores del sistema los responsables a que una normativa sea eficiente o no. Básicamente, no vamos a decir que los abogados, sino básicamente quienes están encargados de aplicar la ley y quienes están encargados de encauzar a un hecho, un ilícito penal. Pero este código como garantista que se corresponde con la democracia, con un régimen democrático, donde el ciudadano no puede, como usted dice, vivir toda una vida perseguido o toda una vida encerrado y la suerte no se sabe cuál será la de su caso, como era otrora. Yo siempre he asimilado los ataques que le hacen al Código Procesal Penal como el ataque de un grupo socioeconómico policial de la República Dominicana que no convive, que no se aviene a bien con las ideas democráticas. Sí. El Código da igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, ese Código Procesal Penal, de tal manera que hay gente que no le gusta ir a un proceso como acusador o como acusado con un decamisado que le acuse o acusando a un decamisado. A él le gusta, hay gente que le gusta que todo sea en un ambiente de privilegios, en un ambiente de resolver en una instancia fuera de lo judicial, en una instancia donde él lleve una superioridad sobre su contraparte. Y este código, como democrático que es, iguala a las personas ante la ley, iguala a las personas ante las autoridades. Claro, siendo eso una pieza legislativa, normativa, que se corresponde con el sistema político que vivimos nosotros los dominicanos y la mayor parte de los países del mundo, una ley democrática. Vamos entonces, me gustaría que usted nos explicara, nos ayudara a explicarle a nuestros amigos que están de costumbre con nosotros, cuáles para su entender cuáles son los artículos que, pues son muchos y no nos va a dar tiempo del programa. Sí. Lo que usted entiende de mayor importancia que se han modificado. Bueno, yo entiendo que ha habido una modificación importantísima y significativa en el artículo 27. El 27. En lo relativo a las víctimas, que como los imputados cuando no pueden pagar un abogado de su elección, el Estado le provee de uno, a las víctimas también que quieran querellarse, constituirse en actores civiles, cuando se vean en insolvencia económica, también el Estado, a partir de la modificación del código, se verá en la obligación de proveerle un abogado también. Me parece que es importante. Aparte del interés que persigue el Ministerio Público, que es una especie de abogado de la víctima, sabemos que
hay problemas todavía en la coordinación Ministerio Público y víctima, que no siempre persiguen el mismo interés. El del Ministerio Público solamente el interés público, la víctima también tiene intereses privados, y me parece que esa modificación a ese texto es fundamentalmente importante. Sí, yo pienso que sí, que incluir a la víctima más allá de la mera persecución penal de un hecho que le ha golpeado, porque tal como usted apunta, la víctima no solo persigue la sanción penal contra su agresor, su victimario, sino que también la víctima ha tenido daños materiales y morales que la propia ley manda que sea indemnizado por el culpable de esos daños. Entonces, el Ministerio Público, como representa al interés público, al Estado, no puede representar el interés particular de nadie. Entonces, una víctima que no tiene cómo financiarse una defensa privada, entonces le estaría impedido perseguir la indemnización por los daños materiales y morales que ha sufrido producto de un exabrupto, podríamos llamar, de otra persona. Entonces, en este caso, el Estado lo asimila a la Defensoría Pública para el imputado. Pero en ambas situaciones, en ambos roles, imputados y víctimas, aquí me gustó esta reforma del 27 porque introduce un elemento que siempre he dicho que era necesario y que es necesario en la Defensoría Pública, en su ley orgánica, que es si no tiene capacidad económica para designar su representante de elección. ¿Por qué? Por aquello de que el Estado tiene que ir en auxilio del más necesitado. El Estado no tiene los recursos económicos suficientes para asumir la defensa de todo el que sea encausado. Tampoco. Me permitiría contar algo. Sí. Aquí se dio un caso particular en esta provincia. A una persona a la que la Defensoría Pública le asesoraba, le asistía, le pusieron una garantía económica de 1 millón de pesos en efectivo, no a través de una compañía aseguradora, en efectivo. Y esa persona que estaba usando los servicios públicos del Estado Dominicano pagó 1 millón en efectivo, sin rechistar, rápidamente. Imagínense entonces. Eso evidentemente que es una injusticia. Porque el Estado tiene que invertir dinero en la defensa de esa persona cuando él tiene para su propia defensa. Pero además de eso, que la Defensoría Pública, la ley no observa la capacidad económica, la solvencia de la persona que vayan a asistir, sino que engloba a todos. Además de eso, también he dicho que se eleva como en una competencia desleal para el abogado, para el ejercicio privado de los profesionales de derecho. También tienes razón ahí. Sí, lo he planteado, porque he revisado la Defensoría Pública de México y la de España, y hay condicionante al aspecto económico. Y en la de Chile, como hay un momento procesal en que no se puede estar averiguando la capacidad económica del imputado, y lo que se requiere es que haya un abogado ahí, y el juez, por ejemplo, si no lo tiene que asignarle uno público. Lo que se ha hecho en otros países como en Chile es que cuando se observa que la persona tenía recursos para pagarlo, la Defensoría Pública debe cobrárselo después. O sea, ya se le prestó porque en el momento procesal inicial, en cierto momento procesal, había que asignarle un abogado, porque no se podía conocer la audiencia, ni le podía agarrar mandos militares, ponga un abogado, pero una vez observada que sí tenía recursos, entonces se le cobra de esos recursos y se le asigna esos recursos a la defensa pública. Es correcto. Yo creo que en México es así, que si tiene solvencia económica, la Defensoría le da el servicio, pero tiene que pagar el costo de ese servicio. Es lo justo y es lo correcto, y es lo lógico también. Igual ocurre ahora con esta reforma, que entiendo que también debe ir a la ley orgánica de la Defensoría Pública, si no tiene capacidad económica para financiarse. Es una reforma brillante, porque la víctima, yo no tengo con qué pagar un abogado, entonces voy a dejar todo ahí al lado del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público solo va a pedir sanciones penales, sea multa o sea prisión o privación de la libertad. Jamás puede
el Ministerio Público pedir a favor suyo, que fue víctima de un hecho, pedir que le indemnicen, que lo que usted ha tenido que gastar o los daños que sufrió, que hay que repararlo, se lo pague la víctima. No puede pedir eso. Ni proveerse de las pruebas del orden civil, acta de nacimiento, Nada acta de eso. de tránsito por allá, por la Dirección General de Impuestos Internos, saber a nombre de quién está un vehículo. Nada de eso lo puede hacer el Ministerio Público porque no está dentro de sus facultades, y por otra parte tampoco lo puede hacer una gente pobre que lo único que le ha pasado es la desgracia de haber sido, por ejemplo, víctima de un accidente de tránsito. Porque hay que pensar, ¿qué significa económicamente obtener una certificación de la Superintendencia de Seguros? Oiga, eso es varias veces a Santo Domingo, además de los impuestos, varias veces viajar a Santo Domingo. ¿Cuál es el costo de viajar? Un pobre que no tiene con qué resolver su problema cotidiano mínimo de su casa. Cuando te pasa un accidente, estás enfermo, estás sin trabajo y que además te pongan a buscar papeles. ¿Cómo y de dónde lo vas a sacar el dinero y el tiempo? Esta reforma fue sabia al artículo en ese 27 aspecto. creo que fue sabia porque viene a proteger a quien realmente lo necesita. ¿Otro artículo usted considera, magistrado? Bueno, un artículo importante es la modificación que vemos al artículo 72 sobre la competencia del juez de la Cámara Penal de manera unipersonal, limitado por el Código vigente todavía a 2 años su competencia. Aquellas infracciones que lleven pena privativa de libertad de hasta 2 años, en este proyecto, ya casi ley, se amplía su competencia de manera unipersonal hasta los 10 años. Sí, porque hay que entender, por ejemplo, cuando nosotros, hasta la llegada del Código Procesal Penal, que los tribunales colegiados que teníamos era la Corte, nosotros en primera instancia, hasta una sanción de 30 años era un juez, un tribunal unipersonal. Con este código que llegan los tribunales colegiados a primera instancia. Y teóricamente, aunque no se ve casi nunca, los juzgados de paz todavía pueden aplicar pena de hasta 5 años, porque en tránsito hay pena de hasta 5 años. Los juzgados de paz la conocen y es un juez unipersonal y puede conocer hasta 5 años. Pero más aún, en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, las penas se ampliaron ahora hasta los 8 años. ¿Y a quién le toca conocerlo? A un juez unipersonal. O sea, podrá haber discusiones sobre si eso violenta o no violenta derechos fundamentales, si es más conveniente o no que te juzgue más de un juez, pero de todas formas es una reforma importante en ese aspecto, me parece que es significativo. Y también la crítica que pueda llegar, porque esto amplía el radio de acción del juez unipersonal, que en muchos pueblos, muchas jurisdicciones, tenían pocas cosas que hacer. Muy pocos casos, Exacto. 15, 20, 30 Tenían muy pocas casos cosas que en un hacer. año, mientras los colegiados 100 y pico. Entonces, el colegiado muy sobrecargado. Entonces, pero independientemente de que ese juez, que sea más favorable, que sea un tribunal colegiado, pero usted tiene derecho al segundo grado de instancia, que es la apelación. Entonces va a un colegiado. Que como veremos más adelante, también hay un aspecto muy importante en el segundo grado. Por ahora preferiría tocar el punto que volé, que es el de la no prescripción para los crímenes y delitos cuya pena imponible supere los 10 años. Eso me parece que ha sido un reclamo de la sociedad dominicana, que se borre esa prescripción, digamos que injustificada, para crímenes atroces, que por el simple paso del tiempo ya nadie tiene derecho a reclamar, ya el Estado no tiene derecho a perseguir. Y a partir de este código, si bien se mantiene prescripción para infracciones con penas de 10 años hacia abajo, pues se borra esa disposición de larga tradición, no venía del derecho francés, que entendía que cualquier infracción, sobre todo crímenes y delitos, podían prescribir, y pienso que esa modificación al artículo 49 es de vital importancia. Borra una historia triste de impunidad en la República Dominicana. Sí, porque era un asunto hasta burlesco. Era burlesco, amigo televidente, lo que la prescripción es cuando pasado un tiempo y no se ha encausado a un ciudadano que cometió un hecho lesivo, bien al interés nacional
o bien al interés particular, pero penalmente sancionado, y pasó el plazo 3 años, 5, 10 años. Ese tiempo pasó, como ya no se podía perseguir, entonces el ciudadano agresor le pasaba por el frente de su casa, tocándose la mano. Y la víctima, que todavía lleva el dolor por dentro y quizá tiene todavía la secuela de las agresiones, si era un hecho así, todavía con su dolor, ver a su agresor pasearse por las calles y nadie poder hacerle nada. Y que eso era vergonzoso y burlesco. Hay que colocarse en la posición de la víctima, de que se dan circunstancias sociales en que ciertos individuos están protegidos por un manto de impunidad. Sí. Fuera de los funcionarios públicos, que la acción penal más o menos está suspendida hasta tanto deje esa función, o sea, que no le prescribirá, la prescripción por lo menos se suspende hasta tanto esté dentro de la función pública. Pero hay, fuera de los funcionarios públicos, personajes muy poderosos que ejecutan acciones criminales, que cuentan con amigos en sectores de poder y nadie lo persigue y el encargado de perseguirlo no hace nada. Entonces, cuando pasó 10 años, ya el Estado se puede jactar, como dice usted, delante de la víctima, de que a él no se le puede tocar, de que a él no se le puede perseguir, simplemente porque pasó un tiempo. O sea, del primer crimen, el segundo crimen, que es la impunidad, la no persecución de las autoridades del criminal, o de que él se evadió. Entonces luego viene a frotarse la mano un tercer crimen que hay. Sí, el aspecto de que yo llamo burlesco, y que duele más todavía que dolor primario. Hay un artículo, la reforma del artículo 25, que dice: la analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos fundamentales y facultades o derechos conferidos a los demás sujetos procesales, y reafirma que la duda favorece al imputado en materia de interpretación de la ley. Realmente creo que la parte que le ha agregado, no recuerdo bien, sería la parte extensiva, porque realmente la analogía el artículo 25 actual del Código actual establece en esencia eso mismo, que la analogía está prohibida. Sí. Para interpretar en contra del imputado, pero que está permitida siempre a favor del imputado. O sea, que no le veo una modificación esencial, quizá alguna letra, alguna palabra. En la interpretación extensiva. Sí. Pero extender la interpretación. Pero siempre se asimiló en el anterior que se podía interpretar a favor del reo. Que creo que también le cambiaron la palabra. La duda favorece al imputado. Al reo por imputado. Indubio pro reo. Indubio pro reo. Vamos a pedir la anuencia suya para irnos a una pausa y retornamos de inmediato para seguir con un conversatorio de tanto interés como el que suscita esta reforma procesal penal en la República Dominicana. Como un aporte a la comunidad, el Bufete Jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable, el programa Derecho y Sociedad, un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad, sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable. Gracias, amigos, por mantenerse con nosotros. Continuamos en el desarrollo de tan importante tema y con tan interesante e importante abogado, juez, profesor de Derecho. Maestrado, otro artículo que le parezca de lo tanto que fueron modificados, más de 70 artículos. No podemos hacer programa sin comentar el artículo 85. No, lo quiero dejar para último. Lo quiero dejar para último. Sí. Porque esa es la manzana de la discordia. Bueno, pues vamos a dar un saltito al 101 en cuanto a lo de la rebeldía. O al que usted diga, no hay ningún problema. Yo estaba pensando, maestrado, porque hay una cosa
de este cambio que se operó en la acción privada, acción pública, Sí. el derecho del fiscal a prescindir de la acción pública, esos cambios que se operaron en los términos del artículo 31 y siguiente. Hay algo muy interesante en el 31, y con lo que se ha hablado del código. Vi a algunos legisladores ufanándose de que ahora la violencia de género, la violencia intrafamiliar, iba a estar a disposición del Ministerio Público. O bien yo no entiendo lo que dice el texto, o es lo contrario. Porque los delitos, los casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar eran casos de acción pública, netamente pública. Es decir, que el Ministerio Público, independientemente del accionar o no de la víctima, tenía derecho a acusar. Y el artículo 31 introduce esa innovación y establece que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es de acción pública e instancia privada a partir de ahora. Es decir, que lo que hizo fue limitar la participación del Ministerio Público en la persecución. Sujetarlo al accionar de la víctima. Pero limitar porque entonces está de brazo cruzado. Si la víctima no acciona, él no puede accionar. Y cuando la víctima se retira, él debe retirarse. Entonces, hay como una alteración, por lo menos en los medios, sobre ese tema, porque ha ocurrido lo contrario de lo que se está diciendo en los medios de comunicación. Se ha permitido que la víctima sea dueña de su proceso. No es algo que se pueda catalogar per se de malo, porque muchas veces el Estado, en su interés de acusar como de lugar, revictimiza a la víctima. Una persona que tuvo algún inconveniente con su pareja, que no haya habido una gravedad extrema, muchas veces le interesa reconciliarse. Y el Estado estaba interfiriendo en eso y estaba impidiendo muchas veces la reconciliación de las parejas. Muchas veces en audiencia nos decía la víctima, es que ya yo estoy con él, es que nos unimos, nos juntamos nuevamente, él estaba manteniéndome a mis hijos, y el Ministerio Público, no obstante ello, persistía en mantener su acción. Ahora el Código con la reforma le permite, según estudié la reforma, le permite al Ministerio Público de esa materia prescindir de la acción, salvo que esa víctima que le está diciendo eso que usted dice, de mira, magistrado, mire, ya nosotros nos arreglamos, que yo no quiero mal para él, porque eres el padre de mis hijos, porque entonces, cuando el Ministerio Público se percata de que ese comportamiento de la víctima es inducido, o es bajo presión, o es bajo amenaza, entonces el Ministerio Público no puede desistir. O cuando hay violencias graves. O cuando hay violencia que deje lesión permanente, violencia con armas. Y ahí se entiende. Sí. Lo que no se entendía era que en casos de lesividad mínima, por el simple hecho de que en los medios de comunicación hay mucho problema con la violencia de género, que una parte es real y otra parte no necesariamente lo es. Entonces, por el simple hecho de que el Ministerio Público tenía una directriz nacional de jamás dejar un caso de violencia de género después que pasaron unos acontecimientos en Santiago. Entonces, eso recargaba el sistema penal, complicaba la reconciliación familiar, o sea, no servía de nada. Pero claro, el legislador fue prudente y mantuvo casos de eminente gravedad, como es lo que usted mencionó. Sí. Claro, si una persona fue coaccionada a desistir, la coacción anula el consentimiento por el derecho civil. Exacto. Y eso está bien. Si hay violencia grave, si la víctima padeciese de lo que se ha denominado el síndrome de la mujer maltratada, es una persona que tiene un estatus psicológico que no le permite saber a ciencia cierta lo bueno y lo malo de su acto. Entonces, es correcto. Hace bien el legislador en eso. Hizo bien, porque ni cerró ni aperturó totalmente la puerta, porque comprendemos perfectamente una pareja que en la noche de hoy el esposo llegó con una pintura medio olorosa en la camisa blanca, entonces eso levantó
un enfrentamiento de la esposa por un problema sentimental que es normal, y entonces hubo algunos forcejeos, pero no hubo más de ahí, y lógicamente un forcejeo deja alguna huella en un brazo, en una parte del cuerpo, ello da lugar a un certificado médico de un hematoma. El Ministerio Público entonces, un mes después, se mantiene que eso es innegociable. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer, porque lo que pasa es que estaba en una fiesta, bailó una pieza, quizá hasta con una comadre o con una hermana, y se le pegó esa pintura a la camisa. La señora, la esposa, 2 días después se da cuenta, no, pero mira, yo estaba equivocada, porque lo que pasa es que llegó a las 1 de la noche, y yo entonces enfurecida, y ocurrió esto. Pero mira con quién era que estaba, con una hermana de él, bailando. Se puede decir, para sintetizar, que el legislador, cual lo manda la Constitución, racionalizó eso. Sí, lo llevó a su justa racional. medida y dimensión, a donde debe estar. Correcto, correcto. Usted decía, magistrado, que el artículo, porque aquí también amplía la posibilidad de conciliación. También que porque la solución alternativa de conflicto, cuando son conflictos que, entonces el legislador amplía ese radio de acción en la conciliación. Como debía ser, la tendencia del derecho penal moderno es la de llevar a sede penal la menor cantidad de casos posible, para no entrampar el sistema, para que el sistema pueda funcionar. Y una vez dentro del sistema todavía, buscar la restauración de la armonía y de la paz social y de la paz entre las partes. Entonces, cada vez y mientras sea posible hay que fomentar la conciliación entre las partes, siempre que no se trate de casos cuya magnitud y gravedad justifiquen que no se admita la conciliación. Como siempre se ha establecido en derecho, hay casos que básicamente le interesan a la víctima y casos que mucho más allá del interés solo de la víctima está el interés de la sociedad. Entonces, todos esos casos en los que el interés de la víctima no sea el principal, pues claro que lo concilie. El Ministerio Público debe intentar que eso se produzca. Y aquí lo fortalece ese mandato a que el Ministerio Público use, sea un mediador conciliador en esos casos, y hasta procure asesoría de otros profesionales, de otra área del conocimiento, para coadyuvar a la conciliación de esos tipos de casos que el artículo 37 lo señala expresamente. Exactamente, le establece la mediación que ya está en el código actual, pero que es importante porque es que hay que saber que el legislador ha tomado conciencia de lo que tiene. No tiene un amplísimo presupuesto para el Ministerio Público. Sigue siendo vigente la frase de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces el legislador, eso se puede traducir a la acción penal igual. Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Siempre. ¿Otro artículo usted dice, maestro? En el artículo 101, el legislador quiso frenar lo que podría catalogarse de una práctica abusiva. Algunas personas en libertad, sometidos a un proceso penal, acusados, cuando le tocaba su audiencia, no van, sobre todo si entendían que el resultado podría no favorecerlo. Entonces el legislador ha establecido ahora que cuando iban luego y se entregaban, la audiencia son a las 9 de la mañana, iban a las 9:30 o a las 10 cuando ya la audiencia pasó y se presentaban y había que fijarle nueva vez a audiencia y ya. Ese era el que yo llamaba el círculo vicioso de la reverdía. Bueno, pues a ese círculo vicioso le acaban de poner un coto, un límite. ¿Cómo resolvió el legislador eso? Muy bien, de una manera muy sabia. Escúchame, Claudio, porque quizá los amigos que están compartiendo con nosotros no entienden esta partecita. El círculo vicioso consistía, como explicó el magistrado, en que a mí se me declaraba en reverdía. Quiere decir que a mí se me citó correctamente para conocerme un juicio hoy y yo no voy. Entonces, el artículo 100 del Código establece que se me declara en reverdía
y se ordena entonces el arresto y la conducencia. Pero yo no esperaba que un policía, que la orden se le diera a un policía para que se me buscara y se me condujera al despacho del juez. Yo iba al otro día, o como dice el magistrado al rato, aquí estoy. Se levanta ya la RBD, ya no es RBD. ¿Y qué ganaba el imputado con eso? Tiempo. Porque mientras más tiempo pasa, el Estado, las víctimas, se van desencantando porque el que va a una audiencia deja de ir a un trabajo. No, y los procesos míos que había entonces que comenzar otra vez a citar de nuevo a todas las partes. Y al Estado le salía caro, además de que había una cierta burla a la justicia. Pues ahora no. ¿Cómo se resolvió? Si el imputado se presenta él mismito, voluntariamente, entonces queda bajo arresto automáticamente. Si va a la Secretaría y se presenta, queda bajo arresto. Se notifica al Ministerio Público, se notifica a las víctimas y se le da un plazo de 48 horas para que se pronuncien sobre qué desean que se haga con ese rebelde. Y si presentan un requerimiento, puede constituirse en prisión preventiva el imputado. O si no se presenta, pues el juez podría disponer inmediatamente de su libertad. Pero estamos prácticamente asegurando que pasará 3 días bajo arresto. Porque es después que transcurre ese plazo que el juez dispondrá, sea la prisión o sea la puesta en libertad. Y cuando él no se presenta a él por sí mismo, sino que hay que conducirlo. Eso ya estaba resuelto previamente, porque cuando la fiscalía lo conducía, cuando la policía lo conducía, podía pedir el cambio de medida de coerción. No era algo que se diera muchas veces, que lo condujera la policía o la fiscalía, pero cuando se ha dado y han pedido cambio de medida de coerción, se ha cambiado en algunos casos. Yo mismo era partidario de cambiarla. ¿Por qué? Porque me parece algo muy razonable, muy civilizado, que una gente conozca el proceso en libertad, que el ciudadano tenga esa potestad y que el Estado tenga esa confianza en sus ciudadanos de conocerle un proceso penal cual que sea en libertad. Pero eso es a condición de que el ciudadano sea responsable y cuando está en libertad se presente. De tal forma que a mí cuando alguien no se me presenta a la audiencia en libertad, como que no me sentaba bien. Y si me pidieran el cambio, pues yo lo he cambiado. No, porque usted decía, no, pero no está siendo responsable. No está siendo responsable, no está siendo leal. Entonces, no a amerita, la civilidad misma. No amerita que esa civilidad le beneficie a él. Le beneficie. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Si usted no es responsable cuando tiene que presentarse, que es su obligación, a todas las citas que se le hagan de su proceso. Es su proceso. Y usted entonces burla a la justicia, actúa de manera irresponsable y no acude al llamado de la justicia para conocerle su proceso. Entonces usted no merece el grado de civilidad y de democracia de conocerle el juicio, usted disfrutando de la libertad. Entonces hay que aplicarle lo contrario. Muy bien. Así el artículo 49, magistrado, sobre la imprescriptibilidad. Ya lo tratamos. ¿Verdad? Ese dijimos que ya los juicios... los crímenes cuya sanción sea superior a 10 años. No van a prescribir ahora. Eso ya lo tratamos. Sí, Un punto importante también en el mismo orden de lo que es la consideración al sistema de justicia es el 115, con la designación de los defensores. Algunos imputados pusieron de relajo a la mismísima Suprema Corte de Justicia. El caso famosísimo de Antonio Puente, Toño Leña, la Suprema duró 1 año para conocerle un proceso de traición, porque un día iba con un abogado privado, al día siguiente iba sin abogado, se le designaba un público, a la próxima audiencia volvía a poner un privado y a la propia Suprema la puso de relajo. Eso tiene una solución en este código. ¿Cuál es la solución de ahora? La solución es que ese cambio se permite solamente 2 veces por etapa procesal según la modificación introducida al artículo 115. Ha estado en muchos artículos que se puede, daría varios programas, pero hay un artículo, magistrado, que no se puede quedar. Déjeme buscar el texto del artículo 85, que es la llamada manzana de la discordia. Y no es posible que el programa concluya y que ese artículo no se toque y vea la visión que tiene usted y qué es lo que está esperando la gente, seguro. Dicen algunos comunicadores que se introdujo de contrabando, porque todo el mundo estaba tan ansioso con la modificación del Código Procesal Penal y de primas a primeras el legislador le introduce un detalle que nadie quería.
Nada. Aquí está manchado. Pero yo prefiero darle lectura al artículo 85 del actual, del todavía artículo vigente, rápidamente, para que la gente sepa el artículo que teníamos. Dice así, el artículo vigente actual. Se trata del querellante, calidad, la víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en este código. En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos, pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho. En los casos punibles cometidos, aquí este párrafo tercero es la manzana de la discordia. En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función o con ocasión de ella y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante. Las entidades del sector público no pueden ser querellantes, corresponde al Ministerio Público la representación. Ese párrafo tercero del código, todavía ese párrafo vigente, fue el que cambió, magistrado. Porque entonces ahora ese párrafo dice, el segundo cambió un poco en cuanto a... Se amplió. Se amplió y precisó a cuáles, ya no habla de hecho punible de interés colectivo así, sino que precisó cuáles son. Medio ambiente, fauna, sí. Exacto. Preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, etcétera, etcétera. Pero el párrafo tercero, entonces, como se acaba de apreciar en la lectura del párrafo tercero, los funcionarios públicos que son administradores de fondos del pueblo, pues ese pueblo, cualquier ciudadano, podía presentar querella, porque es que cualquier ciudadano es víctima de una mala administración, todos los ciudadanos, y uno en particular, podía presentar querella contra ese funcionario, sea en sus funciones o en ocasión de las funciones, cometiera actos ilícitos, actuaciones ilícitas. Pero ¿qué pasa, señores? Y es la llamada manzana de la discordia, repito, que el legislador, sin ningún tipo de explicación, porque si usted va considerando, no es uno que se refiere, sin ningún tipo de explicación, le dio simplemente delete a ese párrafo tercero, lo borró del mapa. Su parecer a eso. Bien, el legislador no dio una fundamentación, pero sí ha dado un pretexto. Ha dicho que ha sido utilizado ese párrafo para chantajear a los funcionarios públicos. No sabemos de dónde lo sacó el legislador, porque ni siquiera son tan numerosas las acciones que han intentado ciudadanos particulares contra funcionarios públicos, aunque evidentemente que cada ciudadano tiene derecho, digo yo, constitucional, a querellarse contra un funcionario público, porque cuando alguien se roba algo en el hospital, me está robando a mí. Aunque yo no ni siquiera vaya al hospital, yo voy a la clínica, sí, pero mi primo va, mi hermano va. El vecino suyo va. Y cuando no tiene, yo tengo que financiarlo también. Sí. Además de que pago impuestos para que el hospital tenga esos recursos, o sea, los roban de lo que yo doy, también me toca como ciudadano pagar extra por lo que él se robó. En educación, en todas las carteras públicas, el que roba afecta a todos los ciudadanos. Claro. Y un asunto, magistrado, es que esto es como una contranatura. El legislador, uno está tentado de calificar esto como, bueno, pero el legislador no tiene ninguna razón válida para obrar contra lo que es la tendencia internacional, universalmente. ¿Qué es lo que se estila en los sistemas democráticos? Ampliar los derechos a los ciudadanos, a los gobernados. Se discute si el presidente la promulgará o no promulgará el código con esa modificación, pero pienso que tampoco hay que acelerarse con eso, porque pienso que esa modificación per se es inconstitucional. Afecta a principios fundamentales de nuestra Carta Magna. Sí, pero obligaría entonces a ir ante el Tribunal Constitucional. El presidente tiene constitucionalmente, vaya la redundancia,
la oportunidad de decirle a este pueblo que él tiene su oído, su sentido en el corazón del pueblo. El pueblo le está diciendo que el legislador obró a la inversa de lo que es el sistema democrático y lo que es un Estado de Derecho. Y a la tendencia moderna. Y a la tendencia moderna del empoderamiento del ciudadano. Del mundo, que en todas las constituciones lo que se procura que los gobernados sean centinelas de la administración pública y que darle capacidad, facultad a los gobernados, a los ciudadanos, de poder presentar su queja, su querella, su denuncia frente a otro ciudadano que fue electo designado en una función pública y que ha hecho indebidamente su función en perjuicio del pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que el legislador dominicano, no importa que el presidente de la Comisión de Justicia demuestre, haya querido justificar eso? No hay forma de justificar, arrebatarle conquista a un pueblo. Se habla con la modificación de contrarreforma. Yo pienso que si sacamos ese artículo y si sacamos los artículos atinentes a la prisión preventiva, peligro de fuga, la modificación es esencialmente buena. Lo único que contrarreforma en sí es esto es una esa parte se puede tildar válidamente de contrarreforma. Eso daña la reforma. Por supuesto. Eso opaca, eso y nos retrotrae a etapas, a épocas primitivas anteriores. Claro que ciertamente. Sí. Está diciendo que usted, presidente de la República, me puede designar a mí, me pone 1.000 millones de pesos a militar y que yo puedo hacer y deshacer, porque nadie se puede quejar ni presentar una querella contra mí, porque usted no lo va a hacer porque usted me nombró. Los otros ministros son subordinados del presidente y colegas y amigos. Colegas míos y amigos y compañeros del partido y no me van a encausar. Entonces, ¿cuál es la queja de que el chantaje? Se deja chantajear a quien quiere, porque si a mí me ponen a administrar una freiduría y yo estoy comprando y vendiendo y estoy reportando la suerte del negocio tal cual, a mí nadie puede venir a chantajearme. Haga lo que usted quiera, yo tengo mi numerito claro, qué compré, qué vendí y cuál fue la diferencia. El código, la reforma está transparente hasta ese punto. Hasta ese punto, porque ahí realmente hay un oscurecimiento de la reforma. Es una nebulosa ahí. Una nebulosa, negra, exactamente. Que tiene. Y yo espero que el presidente de la República, haciendo uso de su poder constitucional, observe esa modificación en ese artículo y en 2 más, y le haga las observaciones correspondientes, que entonces en cada una de las cámaras habrá que aprobarla con las 2/3 partes. Aunque en la Cámara de Diputados fue aprobado con más de las 2/3 partes. Tengo entendido que solo 4 legisladores, diputados por lo menos, no votaron. Exactamente, eso he oído. Entonces, eso también, la observación se iría... Sí, pero si el presidente le diera el espaldarazo a la idea popular, a la idea de la sociedad dominicana de que eso no debe ser aprobado, pienso que el presidente tiene un prestigio suficiente como para inducir a los legisladores a modificar el código. No creo que sea esa parte del código, no creo que sea un problema, que solamente con la observación del presidente será un impulso suficiente para que se borre esa contrarreforma. Y yo entiendo, totalmente de acuerdo, y entiendo también, maestrado, que quitarle este derecho a los ciudadanos, a los gobernados, lo que le da libertad a los gobernantes y administradores de fondos públicos para hacer y deshacer. Pero, finalmente, quiero apuntar, tal como usted apuntó una idea hace un rato, ¿cuántos son los que ha enjuiciado por ese tema? No he visto que sean Yo no he visto a nadie. Pero además, si los 10 millones de ciudadanos dominicanos presentaran acciones judiciales, es porque hay mucha corrupción. Si la presentaran sin haber corrupción administrativa, no tuvieran curso las acciones, porque hay fiscales y jueces que van a evaluar la procedencia o no de una acusación. Entonces, ¿cuál es el temor? Y se han producido, y no ha habido un estancamiento del sistema judicial, en las pocas querellas que han presentado ciudadanos particulares contra funcionarios
se han investigado en el tiempo prudente y en su caso se han determinado los archivos. Pero quitarle de plano la capacidad al ciudadano de querellarse es como quitarle el pan al hambriento. Sí, sí, porque de lo poco que tiene el ciudadano, quitarle ese poco que tiene. Porque gente como Guillermo Moreno tenemos que multiplicarlo, pero es con el derecho inserto en nuestra normativa procesal. Muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado. Yo espero y sé que así lo van a pedir nuestros amigos televidentes, que usted repita otro programa para seguir hablando de estos y otros temas que usted perfectamente domina del derecho, y así estaríamos aportándole a nuestros conciudadanos, a los que saben un chingo, a los que no saben nada de derecho, para que ellos vayan despertando también su inquietud por el derecho. A ustedes, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Si usted quería, magistrado, una orientación breve. No, solamente agradecerle a ustedes por haber tenido la gentileza de invitarme. Me siento honrado con venir a este programa que es tan bueno, como dije al inicio. Y gracias, nada, al pueblo dominicano que tenga confianza en la justicia y que se mantenga ojo avisor con esa reforma que muchas veces le prometen salvarlo y lo que obtenemos no es precisamente la salvación, sino todo lo contrario. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa.